Muy bien, hermanos, Apocalipsis capítulo 3, perdón. Capítulo 3, versículo 15 al 18. Ok, dice Apocalipsis 15 al 18, conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que del infeliz y miserable, el pobre y ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado para el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirios para que te los pongas en los ojos y recobres la vista. El otro texto es Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21. Ok, dice, ¿y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Muy bien, el texto de la predicación de hoy, siguiendo la serie de Éxodo, hoy tocaría Éxodo capítulo 9, versículo 8 al 12. Éxodo 9, versículo 8 al 12. La plaga de las úlceras. Muy bien, dice así. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, tomen de algún horno puñados de ceniza y que lo arroje Moisés al aire en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto y abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y se plantaron ante el faraón. Allí Moisés la arrojó al aire y se abrieron úlceras purulentas en personas y animales. Los magos no pudieron enfrentarse a Moisés, pues ellos y todos los egipcios tenían úlceras. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y, tal como él se lo había advertido a Moisés, no quiso el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. Muy bien, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos acompañe en la predicación y nos permita escuchar como es debido. Amado Padre Celestial, gracias te doy, mi Señor, por el tiempo que nos has dado para poder adorarte y también para leer tu palabra, escuchar tu palabra y estar en la comunión de los santos. Ahora, Señor, reconociendo que eres un Dios generoso y bondadoso, te pido, mi Dios, que tú ilumines el entendimiento de cada uno de nosotros y nos permitas, en este caso, escuchar atentamente tu palabra que va a ser expuesta, tu palabra que es vida, tu palabra que es nuestro alimento, tu palabra que es nuestra lumbrera, Señor, y nuestra lámpara. Esa palabra, Señor, danos luz y danos alimento el día de hoy. Ayúdanos, Señor, entonces, a escuchar como es debido, pero también, Padre, haz que el poder de tu Espíritu Santo esté con nosotros para reconocer en sí, Señor, nuestra incapacidad y también reconocer al mismo tiempo tu poder, que es en favor de aquellos que creen. Ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos se haga evidente, se haga claro en nosotros y podamos entender que eso está en favor de aquellos que creen, para que nosotros entonces podamos caminar delante de ti, Señor, rectamente y con justicia. Padre, ayúdame a mí, el predicador, para hacerlo bien, para poder ser práctico, para ser sencillo, para ser claro,
y para edificar el corazón de mis hermanos. Utiliza este vaso de barro como tú quieras, pero Señor, te pedimos que en especial lo uses para edificar a tu pueblo y para construir una iglesia cada vez más semejante a tu corazón o conforme a tu corazón. Ayúdanos, Señor, en este tiempo entonces, tanto a mí como a los que escuchan, y nos permita, Señor, entonces glorificar tu nombre y ver la edificación de tu iglesia de forma evidente. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. El título del sermón de hoy es El Dios que todo lo puede. A veces, en la vida, basta una pequeña cosita para que nosotros nos desplomemos y nos humillemos totalmente. Unas cuantas palabras del doctor, una llamada telefónica, un correo electrónico que llegó, un número en la cuenta, y de repente nosotros empezamos a sentir ansiedad, ¿no? Como una presión en el pecho, como algo maluco en el estómago, y descubrimos que realmente nosotros no teníamos el mando de nuestra vida, ¿no? Que pensábamos tener el control, pero resulta que no tenemos el control. Y no solamente eso, sino que nos sentimos en ese mismo momento como incapaces de hacer algo al respecto. Dios a veces en la vida tiene una forma muy curiosa de lanzarnos el polvo en la cara, como lo hace en esta historia, y recordarnos, hermanos, que somos más frágiles de lo que pensamos, que somos más incapaces de lo que pensamos y que somos más débiles que de lo que pensamos. Dios suele, hermanos, ponernos al límite en muchas ocasiones para que comprendamos, hermanos, quiénes somos nosotros, pero al mismo tiempo que entendamos quién es Él. Pues, hermanos, precisamente en Éxodo capítulo 9, 8 al 12, disculpe, hermano, hay una escena así. Dios le pide a Moisés que tome el hollín, la ceniza de los hornos y lo lance al aire. Y esa ceniza no cae como una metáfora de algo, ¿no? Como si estuviera haciendo algún tipo de espectáculo mágico o un mero acto simbólico, sino que eso se convierte en un polvillo que termina generando úlceras purulentas. Lo que hace al mismo tiempo que Faraón, los egipcios queden en vergüenza pública, pero al mismo tiempo quedan completamente incapacitados. Los que parecían fuertes en ese momento ahora quedan incapaces de presentarse ante Moisés. Sin embargo, Faraón, a pesar de todo esto, endurece su corazón. Es decir, a pesar de que Dios muestra su incapacidad, él sigue siendo terco y duro de corazón. En este caso, hermanos, basado precisamente en esto, vamos a ver cómo es que Dios destrona uno de los ídolos particulares de Egipto, el faraón y su séquito, y es como nosotros también debemos entregarnos a aquel que todo lo puede. Básicamente el ídolo que vamos a tratar es el ídolo del poder, de la autosuficiencia, del poder hacer lo que queramos, cuando queramos y como pensamos que nosotros queramos. Hoy vamos a ver pues esto, hermanos, que Dios cuando levanta su juicio expone al mismo tiempo nuestra incapacidad y revela que el único verdaderamente capaz es Él. Por lo tanto, hermanos, vamos a ver el primer punto, que es la incapacidad que es puesta. La incapacidad que es puesta. Como yo les mencionaba anteriormente, hermanos, las series o las plagas de Egipto se dividen en tres, ¿sí? Normalmente las primeras dos vienen con advertencia y la última no viene con advertencia. Son tres plagas, tres series de plagas de tres, y al final una plaga en particular, que es la muerte de los primogénitos. Ahora, en este caso nos encontramos con la plaga número 6 y por lo tanto nos encontramos con la última parte de esta serie de plagas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en este caso, hermanos, nosotros no vemos que Moisés se presente delante del faraón y le diga, bueno, faraón, deja salir al pueblo de Israel o si no vendrá úlceras a Egipto. No, en este caso no hubo aviso, no hubo ningún tipo de presentación o advertencia previa, sino que sencillamente el Señor le dijo a Moisés, Moisés, levántate, toma el hollín, toma la ceniza, y automáticamente él agarró la ceniza y la lanzó al aire, lo que terminó generando úlceras purulentas en medio de los egipcios. Ahora, usted pensará, bueno, que esto que tiene que ver con la capacidad, que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con el ídolo de la autosuficiencia. Bueno, hermanos, es curioso porque el término que se utiliza aquí para ceniza
significa específicamente ceniza proveniente de ladrillos, ¿ok? De hecho dice que viene del horno, y ese horno es el horno donde se hacían los ladrillos. Entonces esto significa que, en efecto, Dios con toda intención había tomado específicamente la ceniza de los hornos de ladrillo para establecer esta plaga. Dios pudo haber tomado cualquier otra cosa, ¿no? Dios pudo haber tomado la arena de Egipto y hacer eso, o podía haber tomado agua y hacer exactamente lo mismo. Pudo haber hecho como quisiera, porque a final de cuentas es una plaga exageradamente milagrosa, ¿vale? Cambia de forma y termina generando una enfermedad infecciosa bastante terrible. Lo que el Dios está tratando de hacer aquí, hermanos, es sencillamente darle una connotación casi que poética a lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ese horno de ladrillos era el lugar de donde salía la materia prima con la cual los israelitas como esclavos tenían que trabajar. ¿Ok? Recordemos, hermanos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 1, 11 al 14, se nos menciona que el pueblo de Israel estaba muy amargado, sufría muchísimo y clamaba a Dios porque ellos eran esclavos en Egipto y tenían que hacer trabajos muy pesados. De hecho, se nos dice que la ciudad de Pitón y la ciudad de Ramesés fueron construidas por los israelitas, que eran ciudades de almacenamiento, ciudades donde el faraón almacenaba grano, o almacenaba propiedades, almacenaba un montón de cosas. Bueno, esas ciudades no eran campos, hermanos, eran ciudades, esas ciudades completas las construyeron los israelitas y no sino a través de trabajo pesado, trabajo de esclavos. Y ese trabajo era tan pesado y era tan difícil para ellos, hermanos, que ellos clamaban a Dios para que los salvara. Para usted pensar en una empresa con políticas muy duras. No, hermano, no era una empresa con políticas duras. Literalmente allí, cuando ya alguien no podía más, para que pudiera levantarse, le caían a golpes. Ese es el trabajo de esclavos que normalmente hacían los israelitas. Incluso muchos llegaban a morir por el trabajo pesado que tenían que realizar. Ahora, ¿qué significaba esto? Bueno, hermanos, Dios básicamente estaba tomando el símbolo de Egipto en cuanto a poderío sobre Israel. Si algo representaba que Faraón tenía poder y que tenía esclavos, era esos hornos de ladrillo. Pero al mismo tiempo, para Israel eso representaba su aflicción, representaba su esclavitud, se representaba que estaban sumisos a un hombre malvado. Entonces, esa ceniza, hermanos, no era simplemente ceniza ya. Tenía una historia detrás, había una connotación teológica y simbólica en lo que Dios estaba haciendo. Entonces, ahora lo que representaba el poder del faraón y lo que al mismo tiempo representaba el trauma de Israel, Dios lo toma, lo levanta en el cielo y lo utiliza para terminar generando un juicio terrible sobre el faraón, sobre su séquito y sobre todos los egipcios. Básicamente Dios estaba diciendo, el poder realmente lo tengo yo. Yo soy verdaderamente quien puede liberarlos de Egipto. Yo soy verdaderamente el que puede lograr este cometido. Y cuando hablamos de poder, hermanos, es una pregunta que realmente nosotros deberíamos estar haciéndola. La pregunta es, ¿dónde está el verdadero poder? ¿Quién es el realmente poderoso en el mundo? De hecho, es una pregunta que, aunque nosotros no lo pensemos, o no pensemos mucho en eso, realmente nuestra cultura nos bombardea en referente a este tema con mucha frecuencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque realmente está muy marcado en los discursos políticos de hoy. Palabras como democracia, empoderamiento, emancipación, son palabras que pertenecen al discurso político de la era moderna. Y básicamente todos connotan esa misma idea, la idea de dónde está el poder. ¿Quién es el que tiene, quién es realmente el poderoso? ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el que sostiene las cosas? ¿Sí? Y este mundo normalmente nos hace esta pregunta, o nosotros también hacemos esta pregunta. Yo no podría pensar, hermanos, que esta pregunta es básicamente una pregunta filosófica, pero no es una pregunta meramente filosófica, es una pregunta que tiene que ver mucho con nuestra vida. Por ejemplo, en el caso de los israelitas, hermanos, vemos esto en cuanto al cuadro muy común, que es el cuadro del abuso. Básicamente lo que estaba sufriendo el pueblo de Israel era el hecho de que alguien mucho más poderoso que él, mucho más fuerte que él, lo sometió a través de la fuerza, a través de su gobierno, a través de sus poderes,
para que a final de cuentas padecieran, y no solamente padecieran, sino que también vivieran a merced de las órdenes de este, ¿no? No sé si usted le recuerda a alguien o algo. Cómo los poderosos terminan imponiéndose sobre los demás, ¿no? Cómo personas más fuertes se terminan imponiendo sobre los demás, cómo personas con más recursos terminan imponiéndose sobre los demás. Eso, hermano, es una historia no solamente de Egipto, es de todas las sociedades. No solamente ocurre en los gobiernos, también ocurre en las familias, también ocurre en los trabajos, también ocurre en la calle. Siempre estamos discutiendo realmente dónde está el poder y cómo deberíamos vivir a la luz de eso. ¿Ok? Ahora, ante esta pregunta, hermanos, que realmente es una pregunta que está implícita en el libro de Éxodo, nos hacemos la pregunta entonces, ¿realmente en quién está el poder? Y Dios dice en este caso que es Él el que tiene el poder. Aquel símbolo que parecía ser la marca básica de que realmente el faraón era el rey y que los israelitas eran esclavos, ese símbolo Dios lo estaba utilizando para juzgar al rey y liberar a los esclavos. Y lo que Dios está diciendo en ese momento es básicamente, yo soy el que tiene el poder. Yo soy el que tiene el poder. Yo soy el que realmente tiene el poder. Ahora, este tema, hermanos, sobre el poder es muy importante, específicamente con respecto a lo que Dios está tratando en el tema de las plagas. ¿Por qué? Bueno, porque la idolatría también tiene que ver con esto. Vamos a ver cómo lo explico. Normalmente nosotros pensamos que nuestros ídolos tienen que ver sencillamente con aquello que nos da placer, ¿cierto? ¿No? Creemos que nosotros tenemos al ídolo como dinero, bueno, porque el dinero nos puede dar placer, porque el dinero nos puede dar seguridad y todo esto, ¿no? Pero si nosotros observamos, por ejemplo, cómo se comportan los falsos dioses, no solamente se trata de que nos den placer o que nos den seguridad, sino también que nos den miedo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, los dioses antiguos, por ejemplo, Thor, por ejemplo, era el dios del trueno. Hermano, el trueno no da placer, no da seguridad, da miedo. Y ellos creían que eso era un dios y alababan a este dios para que ese dios que da miedo, que es temeroso, que realmente deberíamos guardarnos de hacerlo enojar, ¿ok? Que nos puede hacer daño porque es poderoso, ese es nuestro Dios. El mismo Señor lo trató en algún momento, dijo, no tengan temor de aquel que puede matar el cuerpo, sino que tengan temor de aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. En otra ocasión también lo dijo en el libro de Isaías, al Señor solamente temer a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nuestros ídolos no solamente se muestran como agradables, bonitos, placenteros, sino también tiene que ver con nuestros temores. Tiene que ver con qué tenemos miedo. Por ejemplo, supongamos que alguien tenga como ídolo la aprobación social. Le importa mucho lo que piensan los demás. Allí no se trata sencillamente de que esa persona tenga placer porque lo alaben o porque le digan cosas. Es que también tiene miedo de que lo traten mal o tiene miedo de cualquier otra cosa. Muchas veces los ídolos de nuestro corazón, hermanos, también se muestran a través del poder y específicamente del poder que puede actuar de forma violenta en contra de nosotros. Y en este caso, hermanos, esto era algo que estaba muy presente en el pueblo de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque fueron 400 años de sufrimientos. Fueron 400 años donde los israelitas sufrieron la pérdida de sus hijos. Fueron 400 años donde trabajaron arduamente, donde fueron golpeados, donde fueron tratados como basura. Y en esos 400 años habían desarrollado una idea del faraón y de los egipcios que decían, no, ciertamente este hombre es un semidios, tengo que tener miedo de él, no me puedo rebelar en contra de él, incluso si somos más que ellos, porque de hecho lo eran, porque si no, hoy voy a sufrir la inclemencia de él. Bueno, hermanos, una de las cosas que Dios le estaba básicamente mostrando al pueblo de Israel en este momento era que Él es el único que tiene el poder. Que no importa cuán poderoso sea Egipto, Él es más poderoso que cualquier faraón, que 100 faraones, que 200 faraones, que 300, 400, 500 faraones. Él es más poderoso que cualquiera. Lo que a nosotros nos pueda parecer imposible porque las personas son demasiado poderosas, para Dios es un chiste, hermano. Para Dios es un chiste, hermanos. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar en Nabucodonosor, hermanos, un hombre mucho más poderoso que el faraón, alguien que tenía todo el imperio del mundo.
que se llenó de soberbia y el Señor al día siguiente lo hizo comer pasto como un animal. Dice la escritura que hasta se hizo como una clase de metamorfosis, le salieron hasta cosas, pelos se le pusieron como plumas y parecía una clase de bestia plumada en el campo. Dios puede hacer eso con los poderosos. Y allí la pregunta, ¿no? ¿En dónde está verdaderamente el poder, hermanos? Y para Israel y para nosotros la respuesta debe ser simple. El verdaderamente poderoso es Dios. Él es el que tiene el poder. Y Él es el que nosotros debemos temer. Y Él es en quien debemos poner nuestra confianza. Como leímos, hermanos, en la semana pasada, en Hebreos capítulo 13, versículo 6, el Señor es quien me ayuda, por lo tanto, no temeremos lo que puedan hacernos simples mortales. Nuestra seguridad proviene de este Dios todopoderoso, que puede tomar incluso los símbolos de autoridad de este mundo para hacer quebrar su autoridad y hacernos ver que Él es el único que tiene el poder. Pero Dios no solamente se muestra en este caso como aquel que es poderoso, sino que incluso tiene la capacidad de avergonzar a los poderosos y mostrarnos así que deberíamos estar avergonzados de nuestra incapacidad. El texto nos dice, hermanos, algo curioso. Y es que los magos, quienes eran representantes del faraón y de su poder, no solamente de su poder político, de su poder político, sino también de su poder mágico, ¿no? Ellos tenían la habilidad de convertir palos en serpientes y hacer cosas que literalmente son milagrosas. La Biblia no cuestiona el hecho de que ellos hayan hecho artes mágicas realmente. De allí que nosotros derivamos que esto realmente existe. O sea, no es cuento, no es cuento, hermanos. Esto realmente sucede. Ahora, era representado a través de sus magos. Era representado a través de los magos. Queda completamente incapacitado en este texto. ¿Por qué? Bueno, porque el texto nos dice, hermanos, que después de que Moisés hizo lo que hizo, que levantó la ceniza y luego aparecieron las úlceras purulentas, los magos ni siquiera pudieron presentarse delante de Moisés. Ya ellos habían salido del juego, creo que en la tercera plaga de la primera serie, es decir, en la plaga número 3, ellos ya habían salido del juego, ellos habían reconocido que esto verdaderamente es el dedo de Dios, dijeron ellos. Ellos no volvieron a intentar hacer hechos milagrosos a partir de allí. Pero lo que se puede estipular es que incluso después de esto, ellos salían a presenciar y a ver a Moisés y presentarse conjuntamente con el faraón para poder presentarse y hablar con Moisés, ¿no? Ahora, lo que nos dice el texto es que ellos ni siquiera pudieron presentarse delante de Moisés. No pudieron ni siquiera estar delante de él. Lo que muy posiblemente esté queriendo decir el texto, o lo que muy posiblemente haya pasado en este caso, hermanos, es que el efecto de las llagas y de este virus tan terrible afectó tan terriblemente a los que ni siquiera podían levantarse, no podían presentarse de él, no simplemente porque no quisieran, es que no podían. No podían levantarse de sus camas, no podían, estaban demasiado enfermos, estaban demasiado graves en cuanto a su enfermedad. Ahora, ¿de qué se trata todo esto, hermanos? Esto se trata de que básicamente Dios estaba, a través de su juicio, incapacitando totalmente a los magos y el poder de Egipto. Dios estaba incapacitando a través de su juicio a estos hombres. No bastaba simplemente de que estos hombres reconocieran que las plagas venían de la mano de Dios, sino que ni siquiera ellos podían ponerse de pie delante de Moisés si a Dios así lo designaba. Es que ni siquiera podían caminar, si Dios así no lo designaba. Y si incluso podría ser mucho más hondo en este tema, es que ni siquiera podemos respirar si Dios así lo designa. Y a veces olvidamos eso. Olvidamos esa realidad de que Dios es el que sostiene cada hálito de vida en este mundo. A veces olvidamos, hermanos, que la salud y la enfermedad viene de su mano. De que si los malvados siguen vivos es por la misericordia de Dios. Y que Dios puede hacer caer imperios completos, personas completas, poderosos o como usted los quiera, en cuestión de segundos. No importa cuántas artes mágicas manejen, no importa cuánta brujería hagan, no importa cuánto poder tengan. Dios es el poderoso y Él puede hacer como quiera, hermanos.
Ahora, usted podría pensar en sus enemigos, que yo sé que está pensando en ellos. Pero ¿qué pasa con cada uno de nosotros? ¿Qué pasa cuando nosotros pensamos que somos fuertes, ¿no? Pero caemos en cama? Cuando pensamos que somos muy hábiles. Toca un problema que no podemos resolver. ¿Qué pasa, hermanos, cuando creemos que somos muy sabios? Pero Dios nos coloca en una situación donde se queda en evidencia nuestra necedad o el límite de nuestro conocimiento. ¿Qué pasa, hermanos, cuando Dios cada vez nos mete en circunstancias donde literalmente tenemos que ir y correr delante de Dios y decirle, Señor, no puedo. Tú eres el que puede. Yo no soy capaz. Tú eres capaz. Nosotros tenemos la necesidad, hermanos, de depender de Dios. Pero nosotros tenemos la inclinación pecaminosa a no querer depender de Dios y depender de nuestros propios esfuerzos y de nuestra propia... Ya va, hermano, esto me tiene cansado. ¿Aló? 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 Un momento. Verifica si hay una pila nueva. Se está acabando la batería. Este rojo significa que no hay batería. Bueno, sigamos hasta donde pueda. Hermanos, de forma similar como Dios hace con los magos en esta historia, de forma similar Dios hace con nosotros también. Está nueva. Vamos a probarlo. ¿Sí? Ahorita no creo que... ¿Aló, aló? Ah, viste. Sí, pero también creo que es porque... Ya. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? Bueno. Seguimos. Ok. Muy bien, hermanos, de forma similar, Dios muchas veces nos hace pasar por vergüenzas de ese tipo y nos muestra precisamente nuestra incapacidad al hacernos incapaces. Muchas veces Dios nos manda enfermedad, muchas veces Dios nos manda privación, muchas veces Dios nos manda pruebas, Dios nos humilla y nos muestra que sin Él nada podemos hacer. Y a pesar de que nosotros hemos leído el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5, sin mí nada podéis hacer, y muchas veces incluso lo repetimos, la realidad, hermanos, es que muchas veces vivimos como si no fuera así. La realidad es que muchas veces pensamos que la oración no es tan necesaria como pensamos, y que la lectura de la palabra no es tan necesaria como pensamos, y que la iglesia y los sacramentos no es tan necesaria como pensamos. Y lo que estamos diciendo con eso es, yo no necesito a Dios como tanto piensa la gente, o realmente no pienso que necesite realmente a Dios. Eso es lo que estamos diciendo con ese tipo de situaciones. Ahora, lo que Dios entiende aquí, hermanos, o lo que Dios suele hacer, hermanos, es que para que nosotros pasemos de que ese versículo sea meramente una idea y ahora sea tatuado con dolor en nuestro corazón, es que Dios nos humilla para que comprendamos cada vez más que sin Él nada podemos hacer. Es como dice el salmista en el Salmo 119, versículo 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y estamos hablando de un hombre que según todo el Salmo 119 sabía bien lo que significaba aprender las escrituras. Pero él dice, me es necesario haber sido humillado para haber aprendido tus estatutos. Necesito muchas veces esas situaciones que me muestran que soy incapaz, que me humillan, que me muestran que no tengo suficiencia en mí mismo, para que yo pueda entender entonces los estatutos del Señor. Y apliquémoslos al tema de la idolatría, porque dentro de los estatutos del Señor están los 10 mandamientos. El segundo mandamiento es lo que nos habla sobre la idolatría. Me es conveniente haber sido humillado para entender que tú eres el único Dios y eres el único que eres digno de ser adorado y solamente mi confianza debe estar en ti.
Solamente tú eres mi Dios y me es conveniente haber sido humillado para poder entender esto. Hermanos, la humillación en nuestras vidas puede verse de muchas maneras. No solamente a través de la enfermedad o a través de llagas purulentas. Las llagas que Dios puede usar pueden ser de diferentes asuntos. Por ejemplo, pueden ser crisis económicas. Cuando nosotros estábamos muy confiados por la cantidad de dinero que teníamos y bueno, y de repente nos roban o nos quedamos sin trabajo o cualquier otra situación. Y allí lo que nos daba era el dinero, termina pasando a otro lugar y decimos, bueno, ¿en quién realmente estoy confiando? ¿En quién realmente está mi seguridad? Cuando pasamos, por ejemplo, por crisis familiares, que ahí se demuestra realmente quién es nuestro Dios. Cuando tenemos falta de sabiduría y no sabemos qué hacer. Cuando tenemos la incapacidad para cambiar, por ejemplo, cuando estamos estancados espiritualmente o cuando estamos luchando con un pecado que consideramos que no podemos vencer. Y básicamente lo que deja claro allí es, tú no puedes hacerlo, pero yo sí puedo hacerlo. Igualmente cuando tenemos ciertas situaciones en nuestro corazón, hermanos, que son difíciles de resolver. Cuando tenemos una herida demasiado honda que pensamos que no podemos sanar, pero que Dios sí puede hacer. Dios nos humilla de tantas formas, hermanos. ¿Con qué finalidad? La finalidad de que entendamos que nosotros no podemos, pero Él sí puede. Y piénselo de esta manera, hermanos. Lo que estaba contemplando aquí Israel era, Israel, tú no puedes ser libre de Egipto. Si tú te enfrentaras en contra del faraón, en contra de los egipcios, en contra de su ejército, todos ustedes morirían. Pero Dios paralizó completamente Egipto. Dios hizo que los hombres más poderosos ni siquiera pudieran levantarse de la cama. Tú no puedes hacerlo. Pero Dios sí puede hacerlo, hermanos. Y esta es una realidad hermosa para todo creyente. Esto es una realidad hermosa para todo creyente, hermanos. Tú no lo puedes hacer, pero Dios sí puede hacerlo. Y piénsalo realmente, hermanos. Mira la situación en la cual tú estás, el reto tan grande que tú tienes de vivir de una manera agradable delante de Dios en santidad y obediencia a sus mandamientos. Tú no puedes hacer eso sin su poder. No puedes vivir cristianamente si Él no te sostiene. Por eso es que coloqué Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21, porque nos dice que el poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, que hizo lo imposible, levantar a alguien de entre los muertos, ese poder es el que está a favor de los que creen. ¿Sabías eso? Ahora, pregunta es, ¿vives conforme a eso? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, hermano. Porque a veces somos incapaces de pensar, bueno, yo soy incapaz de ser un buen esposo, soy incapaz de ser una buena esposa, o soy incapaz de ser una buena madre, o de educar a mis hijos y llevarlos por el camino del Señor, o soy incapaz para cualquier tarea que la Biblia te presente, hermano. Y es verdad, sí lo eres. Pero nosotros no trabajamos basado en nuestras capacidades, sino en el poder de Dios que obra en favor de los que creen. Es como dice el apóstol Pablo, ¿no? Yo me he esforzado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo, si no contara con la gracia de Dios, no podría lograr nada. Y si nosotros no contamos con este Dios, tampoco podríamos lograr nada. Hermano, hazme un favor, apaga el ventilador. Confío que no hay calor. Sí. Prefiero pasar calor que usted no escuche. Entonces Dios, hermanos, nos humilla y nos muestra nuestra incapacidad para que entendamos que Él es el que nos hace capaz. Ahora bien, hermanos, en este texto también vemos a este Dios como el Dios soberano y capaz. Dios se muestra en este texto como el que todo lo puede. En primer lugar, porque Él tomó el símbolo de poder y esclavitud de los egipcios y lo usó para desmoronar su autosuficiencia. Y así como Dios puede herir, también puede dar libertad. El mensaje para Israel era claro: Dios todo lo puede y este Dios trabaja y obra para darle libertad, es decir, salvación a su pueblo.
De forma, hermanos, que de la misma manera, nosotros no podemos dudar de que Dios sea capaz de salvar. Como dice, ahorita no recuerdo dónde lo dice, su mano no se ha acortado para salvar, dice la Escritura, ¿no? Eso quiere decir que Dios no ha dejado de extender su mano poderosa para salvar a las almas, para salvar a las personas. Y a veces, hermanos, nosotros creemos esto de una forma u otra, que Dios no es capaz. O de hecho, tal vez no que no pensemos que Dios no sea capaz, sino que muchas veces pensamos que Dios simplemente no quiere. Yo quisiera pensar, hermano, cómo es que Dios no quiere santificar a su pueblo. Cómo es que Cristo murió por su iglesia para presentarla sin mancha ni arruga, una novia hermosa en el día final, no va a santificar a su pueblo. ¿Ok? ¿Cómo es que Dios no ha de salvar? ¿Cómo es que Dios no ha de hacerlo? Claro que va a hacerlo, hermanos. Dios tiene la disposición de salvar a los creyentes y de salvar a los pecadores. Y es a causa de esto, hermanos, que lo que para Israel fue motivo de clamor, terminó convirtiéndose en una alabanza perpetua para ellos. Israel cantó de la liberación de Egipto y de las plagas de Egipto un montón de veces en los salmos y muchas veces en su historia como nación, porque les recordaba quién era este Dios. El Dios que está dispuesto a salvar con su poder a su pueblo Israel y darles libertad. Para nosotros, hermanos, esto implica que tenemos un Dios que puede cuando nosotros no podemos. Un Dios que es fuerte cuando nosotros somos débiles. Un Dios que nos defiende cuando los demás son más fuertes que nosotros. Y es que piénselo, hermanos, nuestra batalla en este mundo, por ejemplo, es contra el mundo y contra Satanás. Y realmente nosotros somos más débiles que Satanás y somos más débiles que el mundo. Nuestros enemigos, incluso la carne misma, que podría meterse también como un enemigo nuestro, tienen más poder que nosotros. Esa es la realidad. Pero ¿cómo nosotros podríamos lograr entonces esa tarea? Solamente con el poder del Señor. Por ejemplo, imagínense algo tan imposible, hermanos, como que un pueblo que vivió 40 años en el desierto se planta ante una de las naciones más grandes del mundo, que tenía murallas que les triplicaban, cuatriplicaban el tamaño y que tenía un grosor como casi todo este salón. Entraran y derribaran esa muralla. No solamente que entraran, es que entraran derribando la muralla. No es que abrieron un hueco por algún lado, hicieron un túnel y luego entraron. No, hermano, es que la muralla se cayó por completo. ¿Cómo usted pensaría que un pueblo pequeño que ha habitado 40 años en un desierto, dando vueltas como loco, iba a derribar una muralla, iba a conquistar una de las naciones más grandes de la historia? ¿Cómo cree usted que eso es posible? Y usted llega y pregunta, bueno, ¿cuál fue la estrategia que utilizaron? Bueno, hermano, una estrategia sumamente simple. Empezaron a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y al final, en la última vuelta, echaron un grito y la muralla se cayó. Una estrategia infalible. ¿Y cómo fue que llegaron allí? Bueno, nada, pararon el agua y pasaron por el medio del agua. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta de esto? Es por eso, hermanos, que el pueblo de Israel, cuando recibe a Josué como líder, tenemos que darnos cuenta de las dos cosas que aparecen en ese capítulo, Josué capítulo 1, que es lo que solicita Israel y lo que solicita Dios. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, medita en la ley de día y de noche y procura no apartarte ni a derecha ni a izquierda de lo que ella dice. ¿Sí? Es decir, esfuérzate por aprender la ley, esfuérzate por vivir la ley, esfuérzate por estar en concordancia conmigo, porque yo soy el que te da la victoria. ¿Sí? Entonces, hermanos, a veces nosotros nos sentimos incapaces con ciertas cosas y creemos que la solución está en otro lado. Y esto es muy típico en nuestro tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un problema personal o emocional o de carácter, ¿no? Yo lo que necesito es un psicólogo, no necesito a Dios. ¿Se da cuenta? Si usted le está yendo mal en los negocios, usted necesita un curso de marketing, no
vivir rectamente delante de Dios, esforzarse más, faltar algunos cuantos domingos para poder trabajar, ¿no? Y así sucesivamente, nos compramos nuestras capacitaciones de otro lado, ¿no? Si tú quieres ser un buen pastor, bueno, no tienes que por qué orar tanto, ni por qué tienes que leer tanto la escritura. Ve las estrategias que utilizan las megas iglesias y replica esas estrategias. ¿De dónde viene nuestra capacidad? ¿De dónde viene nuestro poder para lograr hacer lo que Dios dice que debemos hacer? Y es ver la gloria de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y a veces pareciera que no tuviéramos hambre y sed de eso. A veces pareciera que no quisiéramos ver la mano de Dios, sus dedos en nuestras vidas. Y a veces, hermano, yo he estado pasando por situaciones un poco difíciles. Bueno, lo más reciente, me retrasaron el sueldo, básicamente duré 15 días sin dinero, básicamente el fondo que tenía para el embarazo lo tuve que gastar. Y fue una situación que se marcó porque tenía que pagar el colegio y también tenía que arreglar algunas cosas del carro, que el carro casi que se le explotó un caucho, o sea, como dicen por allí, todo estaba difícil y la abuela parió también y la gata se parió y así sucesivamente, o sea, era una cosa tras otra, pero eso me llevó a orar y pedirle al Señor que me proveyera y pedirle al Señor que me diera sabiduría y pedirle al Señor que me mostrara qué hacer. Y una de las cosas que sucedieron fue un hermano vino y me ayudó a arreglar el carro y pagó básicamente los repuestos. Después vino una hermana y me dijo, mira hermano, no se preocupe por el colegio, ustedes están exonerados del colegio. Y así sucesivamente. Y al final después me terminaron pagando. Y una hermana me dijo, mira hermano, tengo un trabajo extra. Es tanto. Y en todo el año había ganado tanto dinero como el que voy a ganar este mes. Pero ¿por qué Dios hace esas cosas? Muchas veces Dios hace esas cosas. Uno, para que nosotros aprendamos a depender de Él y no confiar en nuestra propia suficiencia. Y muchas veces Dios hace esas cosas para que veamos y busquemos realmente de dónde viene nuestra suficiencia. Si tú vas a emprender algo, hermanos, lo que sea, supongamos, no sé, tú quieres empezar a evangelizar en las calles. ¿De dónde viene tu suficiencia? Tu suficiencia viene de Dios. Tú quieres la salvación de tus hijos, tu suficiencia viene de Dios. ¿Quieres resolver un problema económico que tienes en tu casa o cualquier otra cosa? Tu suficiencia viene de Él. Tenemos que depender de Dios en oración, en lectura de la palabra, en obediencia a Él, en cumplir sus mandamientos siempre, porque nosotros no podemos solucionar las cosas, no podemos solventar las cosas si no nos apegamos a Él y dependemos de Él. Este es un consejo, por ejemplo, que yo siempre doy, hermanos, en las salas de consejería, y es, hermanos, no resuelvan el pecado con más pecado. Si ustedes están recibiendo las consecuencias de su pecado, la solución es meterse más de fondo en obediencia al Señor. Lo último que debes hacer, es persistir en desobediencia. Eso es lo último que debes hacer. De hecho, no deberías hacerlo ni siquiera como la última opción. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia viene de Él. Es a Él, hermanos, en quien nosotros realmente podemos encontrar solución. Él es el capaz de hacerlo. Nuestro Dios es capaz porque nuestro Dios gobierna sobre nosotros, hermanos. No solamente porque Él tiene el poder, sino porque Él también es soberano. Piensen, por ejemplo, hermanos, en este texto. Dice la Escritura en varias ocasiones que el faraón endureció su corazón, o que su corazón fue endurecido. Pero este es uno de esos textos donde Dios dice claramente, yo endurecí el corazón del faraón. Dice, Dios endureció el corazón del faraón. Ahora, ¿por qué sucede esto? No, bueno, porque Dios había dicho y advertido desde el principio de que el faraón no los iba a dejar salir, porque Dios tenía el plan de liberar a su pueblo Israel a través de portentos y milagros. ¿Para qué? Para que su nombre fuera glorificado. Por esa razón, cuando Israel sale al desierto, no tiene una razón, sino tiene 10 razones para poder alabar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Ahora, lo que yo quiero señalar aquí, hermanos, es que no solamente tenemos un Dios que es todopoderoso, sino que tenemos un Dios que es soberano sobre las cosas que ocurren en el mundo, incluso en el corazón de los hombres.
Escúchese bien, hermanos. Incluso en el corazón de los hombres. Por ejemplo, hermanos, a veces a mí me ha ocurrido que hay cosas que me pasan y cosas que se solucionan, ¿no? Porque caigo en gracia con algunas personas. Y yo no soy una persona muy agraciada, creo yo, hasta donde lo sé. Lo sé como que monedita de oro, como dicen por allí. Eh, pero sé y confío y estoy claro de que eso es la gracia del Señor. Así como José, por ejemplo, cayó en gracia con sus jefes y los pusieron a cargo de la cárcel, a cargo de la casa, a cargo de Egipto. Eso es la gracia de Dios en el corazón de los hombres. Ahora, esto no solamente es la gracia de Dios en el corazón de los hombres, es que a veces también ocurre lo contrario. Es el endurecimiento de parte de Dios en el corazón de los hombres para que haya persecución o para que haya algún tipo de situación que ponga a prueba a la iglesia. Indistintamente, hermanos, el punto está es que sea que Dios ablande el corazón o sea que Dios endurezca el corazón, Dios es soberano. Dios es soberano. Por ejemplo, tus hijos no te escuchan, Dios es soberano sobre sus corazones. Él puede hacer que sus corazones sean blandos para que te escuchen y para que conozcan al Señor. Dios endurece el corazón de tu esposo, de tu cónyuge, de tu esposa y no escucha el consejo. Hermanos, Dios puede, porque es soberano sobre el corazón de los hombres, de enternecer ese corazón. Dios es soberano sobre cada área de nuestras vidas y sobre el mundo que está allá afuera. Por ejemplo, hermanos, tú luchas con algún pecado, Él puede santificarnos, perfeccionarnos y darnos completa libertad de cualquier pecado, porque Él es poderoso y soberano sobre tu alma, sobre tu mente y sobre tu corazón. Luchamos con una situación que es más grande que nosotros. Él puede lidiar con ello de formas poderosas y misteriosas, de modo que incluso cuando tú no veas que Él está obrando, realmente sí lo está haciendo, porque los caminos de Dios son muchas veces misteriosos. Si nos sentimos incapaces para cumplir con aquello que Dios nos ha llamado, de Él proviene nuestra capacidad, su fuerza se glorifica en nuestra debilidad. Y hermanos, esto ocurre no solamente porque Él es poderoso, sino porque Él es soberano. Es el Señor quien gobierna sobre el corazón del faraón y también sobre el nuestro y sobre todas las cosas. Dicho esto, hermanos, entendamos entonces que tenemos un Dios capaz cuando nosotros somos incapaces. Entendamos que tenemos un Dios poderoso, aunque nosotros somos débiles, y que esto debe darnos la inclinación a confiar en Él y no confiar en nosotros mismos y en nuestra propia suficiencia. La batería. Si no empieza a predicar como predican las camionetas, hermano. Gritando. Muy bien, hermanos, nosotros y nuestros ídolos, hermanos, nosotros y nuestros ídolos son incapaces. No tienen la capacidad de hacer algo que solamente Dios puede hacer. Y así como los magos en Egipto no pudieron presentarse delante del faraón y delante, así como los magos de Egipto no pudieron presentarse delante de Moisés y delante de Aarón, así, hermanos, nosotros no podemos presentarnos delante de Dios. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos hallar perdón por nuestras buenas obras. Nosotros no podemos ni siquiera santificarnos a nosotros mismos. Nosotros somos incapaces. Y la razón, hermanos, por la cual somos incapaces es porque somos pecadores. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados por naturaleza. Y aunque los falsos dioses de este mundo y los falsos dioses de esta historia tratan de decirnos lo contrario, ¿no? Que si tú eres bueno, que si tú que tienes dinero, cualquier otra cosa, no hay problema con eso, hermanos. La verdad es esta, es que nosotros somos incapaces para salvarnos y esto es innegable. Pero Dios es capaz. Como dijo Jesús, como dijo Jesús cuando los apóstoles le preguntaron, ¿quién pues puede ser salvo? El Señor dijo, lo que es imposible para Dios, lo que es imposible para los hombres, disculpen, es posible para Dios. Dios puede salvar. En nuestra incapacidad, en nuestra insuficiencia, Dios
se hizo cargo de nosotros. Él experimentó las úlceras del sufrimiento para que nosotros encontráramos vida. Hermanos, Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir jamás. Vivió recta y perfectamente toda la ley del Señor. Cumplió a cabalidad cada tilde y cada punto de la ley del Señor, de manera que Él era santo en sentido perfecto. Él hizo lo que nosotros somos incapaces de hacer. Pero no solamente hizo eso, sino que con toda esa justicia, con toda esa dignidad que solamente Cristo tiene, se presentó delante de Dios, no simplemente como un hombre recto, sino como un sacrificio expiatorio por ti y por mí. Lo que nosotros no podíamos hacer, que era pagar por nuestros pecados y ser redimidos, lo hizo Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él hizo lo imposible, resucitó de entre los muertos, venció la muerte, y la Escritura nos dice que por medio de su resurrección somos justificados por medio de la fe. El Evangelio nos dice, hermanos, que tenemos un Dios capaz cuando nosotros somos incapaces. El Evangelio nos dice claramente que tenemos un Dios capaz cuando nosotros somos incapaces, hermanos. Éramos incapaces de salvarnos y Él sí lo hizo. Él es capaz de salvar a este pobre pecador como soy yo y como eres tú, hermano. Entonces no dudes ni un minuto de tu vida, hermano, de que Él tiene el poder para salvar. Él tiene el poder para santificarte. Él tiene el poder para sanarte y el poder para perdonarte. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Así que, hermano, mi exhortación el día de hoy es: no endurezcas tu corazón como el faraón. Adora al Señor, ríndele la dignidad que Él verdaderamente merece. Abandona los ídolos que te venden la autosuficiencia y confía solamente en la suficiencia de hoy. Si oyes hoy su voz, responde confiando en Cristo, no solo para tu salvación inicial, sino también para todo tu camino como creyente. Él es quien perdona, Él es quien sostiene y es quien transforma. Él terminará lo que empezó en ti, amado hermano. Vamos a orar ahora. Amado Señor y Dios, oh Padre Celestial, yo te agradezco, mi Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestro favor. Gracias por amarnos cuando merecíamos juicio. Gracias por darnos vida, Señor, cuando merecíamos ser castigados. Gracias, Señor, por haber hecho aquello que nosotros éramos incapaces de hacer. No solamente porque no queríamos, sino que incluso no podíamos, Señor. Mas tú eres un Dios misericordioso, que salva, que hace lo posible imposible, Señor. Que hace lo imposible posible, Señor. Y que nos da vida, nos da de su amor, nos da de su gracia. Ayúdanos, Señor, a confiar eternamente en el poder que obra en favor de aquellos que creen. Te ruego, Padre Celestial, que nos permitas confiar en esto y que podamos no solamente confiar en esto, sino dar testimonio y evidencia de que realmente tú eres un Dios que obra poderosamente en beneficio y en bienestar de su pueblo. Ayúdanos a ver esto con claridad. Ayúdanos a ver tu guía, ayúdanos a ver tu poder, ayúdanos a ver tu gracia, ayúdanos a ver tu obrar, ayúdanos a ver tu soberanía y providencia en favor de los que creen. Por nuestra parte, Señor, nosotros haremos lo que tú dices que hagamos, confiando de que realmente tú obrarás en medio de nuestra obediencia y que tú harás lo que has prometido para con tu pueblo. Perdónanos, Señor, por nuestra terquedad y por nuestra falta de fe. Y permítenos entonces glorificarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos.